Saludos a todos, muy buen Nicanash. Estamos en el programa del mismo nombre, Nicanash. Hoy, día, 6 de junio, 9 Agua, Bolón, Moluc, o bien en Náhuatl, Chicnahui Atl. Busca las causas, no actúes sin reflexionar. Toma decisiones, no retrocedas, pues puedes perder lo que has ganado. Este es el consejo del el día de hoy y estamos aquí con Frank. ¿Cómo estás? Saludos, bien, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias también, Waikan. Mm, ¿Cómo estás, Waikan? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Sí, entonces, pues vamos a iniciar, y bueno, pues es día del también para que eh, lo tomen en cuenta, y bueno, pues no sé, es el noveno día de este Tonalpowali, que ya, bueno, platicaron un poco en la semana pasada, donde estuvo Miguel y también Omey, que también ya tienen por ahí el programa. Y bueno, también quisiera aprovechar antes de que se me, en lo que entra Miguel, y que siempre se me olvida. No sé si recuerdan que las transmisiones que hacía Frank en el Facebook, fueron borradas por el mismo Facebook. Ya tiene como un mes más o menos que terminé de subir todas esas clases al YouTube. Están ahí en el YouTube de Iglesia Tolteca, el de Nación Tolteca y en el de Canal Toltecayot. Están todas esas clases ahí, organizadas por listas. Si quieren pueden entrar a las listas para ver cuáles son las clases. Hay temas de calendario, hay temas de historia, también por si las quieren repasar. Y bueno, ya que estamos en la sección del tonal y ya entró Miguel, no sé si nos quieres compartir algo, Miguel, y también aprovechando para saludarte. Claro que sí, igualmente. Saludos Saludos, a muy todos, bien. muchas gracias. Pues el día de hoy es precisamente 9 agua, tu cumpleaños calendárico, Chignahui. Y bueno, estamos en la veintena de Etzacualistli. Etzacualistli es la sexta veintena. Eh, al, es- al ser los años lagartija, posicionan, lagartija, serpiente, muerte, venado y conejo sellan la primera quintana. Entonces hoy estaríamos en el sexto de Tzacualistli, iniciando la quintana de fuego. Adelante. Gracias, Miguel, siempre esos detalles. Hoy nos convoca, el primer tema que nos convoca es el lanzamiento que hizo Huaycán, Rey David, de un conjuro náhuatl. Estos conjuros se pueden usar libremente, les estoy diciendo por si quieren abrirlos. Creo que no habrá el menor problema hoy en escucharlo por aquí, ¿verdad, Jonathan? Ujú. Sí, ahorita lo pongo. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es escuchar el conjuro y después repasarlo un poco. Entiendo que ayer presentaron ya este material, David. Sí, ayer precisamente lo presentamos como de una manera práctica, ¿no? Y ver los efectos que hacía a nivel psíquico con el umbral de Ya. la Medioca. Entonces no se pierdan este programa porque se experimentó en vivo y se explicó también cómo, qué elementos sonoros tenía esta música. Ok, y bueno, antes de presentar la música, me gustaría repasar contigo algunos detalles eh, técnicos. Primero, este conjuro, ¿por qué le llamas conjuro? Ok, eh, bueno, recordemos que las palabras son magia, este, y, y magia en el sentido de que si analizamos otras religiones, siempre hablan de la palabra como el inicio de algo, o el sonido como el inicio de vibración, ¿no? Entonces, eh, si nos vamos a la parte de Anáhuac, por ahí escucho un feedback.
muy fuerte del micrófono. Hay eco, yo apagué mi micrófono y sigue el eco. ¿Aló? A ver, Listo. continúa, a ver si... Creo que ya. Ok, repito mi pregunta Listo. para encauzar esto. ¿Por qué conjuro específicamente Tensawi? Le estás llamando Tensawili. Sí. Bueno, como te explicaba, una es por cómo los cronistas interpretaron esa parte de este tipo de, no sé si realmente llamarlos cantos. Digo, hay que tratar de hacer un tipo de reconstrucción hacia atrás, cómo debe haber sonado, que es parte del proyecto. Pero este conjuro, si al momento de leerlo o traducirlo, hay que ver cómo va evolucionando, que se transporta de un personaje externo a un personaje interno, ¿no? Y eso creo que es algo muy especial y específico, y por eso menciono que es como un tipo de, al menos mi interpretación personal, como si fuera un tipo de magia con las palabras, por así decirlo, que utilizaba el chamán en ese entonces, o el nahual en ese entonces. Así es, fíjate que esto nos lleva al tema de los rescates que estás haciendo. Tú te estás especializando en 3 tipos de literatura, todas de origen náhuatl. Es decir, en musicalizar textos que tenían música o que tenían por lo menos un ritmo, que son de origen náhuatl, textos antiguos de hace más de 5 siglos, es decir, originales, textos que no tienen influencia cristiana, porque fueron elaborados antes que llegaran los invasores, y se organizan en 3 géneros, por decirlo así. Un género son los himnos. Los himnos sacros tienen una literatura muy particular, se nota. Ya que tú estás trabajando, supongo que notas, ¿no?, la diferencia entre el náhuatl de los himnos sacros y los demás. Sí, sí, Y es también la forma de marcado. usar. Por ejemplo, las palabras de los signos sacros son más cortas que las de los conjuros. Corresponden a 2 variantes del náhuatl. Uno se llama el náhuatl teológico, que es teonáhuatl, y otro el náhuatl chamánico, que es nahualitoa o nahuatlatoli. No, nahualatoli es el lenguaje de los chamanes, nahualatoli. Y corresponde también a 2 épocas. El lenguaje de los signos sacros es por lo menos 200, 300 años anterior al de este conjuro que vamos a ver hoy. Eso se sabe cuando uno analiza, ¿no?, las palabras, la organización, los recursos que usan. Ustedes saben, por ejemplo, que náhuatl es aglutinante. Sin embargo, cuando nos vamos un poco más atrás, se usaba menos el recurso de aglutinación, por eso las palabras son más cortas. Y se usaban otras terminaciones verbales que aparecen en los signos sacros, pero ya después no aparecen. ¿Esas terminaciones verbales las has notado, David? No en lo particular, Pero sí te has honestamente. dado cuenta que hay unos sonidos raros ahí. Hay cierto ritmo marcado, al menos en la parte de himnos es bastante evidente cuando estás sacando un himno, por ciertas palabras que hay ahí, ¿no? Sí, bueno, pero aparte de esas palabras que te van marcando el ritmo, si te fijas con lupa, ¿no?, ya en el texto, vas a ver que usa terminaciones no usuales, que son arcaicas. Ya después se perdieron en el náhuatl clásico y todavía se conservan ahí. Ese es un tipo de literatura. Los signos, el otro tipo de literatura del que estamos hablando son los conjuros, que se conservan más o menos unos 50 conjuros. Son de origen nahuálico, se usaban en la medicina, pero les voy a explicar algo sobre esto. Estos conjuros se recogieron, los que se conservan se recogieron en la zona de Morelos, y se usaron hasta inicios del siglo XVII. Ya después de eso, pues se les perdió la pista. Los conjuros y los himnos reflejan un tema de fondo. Tienen muchos tipos de temas y enfoques, ¿no?, pero hay uno de fondo que predomina, que son anécdotas de la vida de Seaca Topilzi.
Entonces, si te fijas, en los signos hay como 5 que están explícitamente dedicados a Seacatl-Pilsin y por lo menos otros 5 que los toman incluso el himno de Huitzilopochtli, que dice que él que nace el sol, nace la luz y empieza a combatir las tinieblas. Bueno, cuando habla del combate, describe, ¿te acuerdas de los pipitecas, los yaotecas y demás? Esos eran los seres que moraban simbólicamente en el inframundo, los mismos que enfrentó Seacatl-Pilsin cuando fue a buscar los huesos. Entonces ese fragmento del himno reproduce un poema probablemente anterior que describe la llegada de Seacatl de Quetzalcóatl al inframundo. Es decir, está muy presente la historia de Quetzalcóatl. En el caso de los conjuros, prácticamente todos describen anécdotas de la vida de Quetzalcóatl en la tierra, es decir, de Seacatl-Pilsin cuando era niño y hasta la adolescencia. Esto es algo que llama la atención porque si nos vamos a la zona maya vamos a encontrar un libro de conjuros mayas muy, muy largo, muy grande. Este libro se llama Ritual de los Bacaps y es el pedazo de literatura prehispánica más pura que nos ha quedado. Es decir, no tiene absolutamente ningún trazo de haber sido manipulado después de la invasión. Bueno, quitando que en la página donde está escrito el copista añadía Amén Jesús o algo así, ¿no? Entonces ya son usos que se notan. Y en estos conjuros mayas son relativos al parto. También lo usaban los médicos. Y resulta que se describe el nacimiento de Seacatl-Pilsin. De manera que parece que la vida de Seacatl-Pilsin era como el motivo general, tanto en la zona maya como en la náhuatl y seguramente en todo la náhuatl, para describir cosas por referencia. Era el ejemplo perfecto. Recuerden también que la vida de Seacatl-Pilsin en gran medida no es biográfica, sino es una compilación de mitos. Porque le aplicaban los mitos del pasado, aunque el personaje es histórico, pero hay un montón de cosas que supuestamente hizo y que en realidad son mitos que se habían heredado. Entonces, al escogerlo a él como punto de referencia, se está haciendo una inmersión en el mito. Y por lo tanto, en este caso, este conjuro que vamos a ver hoy, que lo usaban los médicos, tenía la función de sumergir al paciente en ese mito. Esa inmersión mítica tenía función de hipnosis. Es decir, se hipnotizaba literalmente al paciente para poderlo tratar, pero al mismo tiempo le daba al paciente una guía, un referente de conocimiento intelectual, un punto de vista. Pónganse a pensar que el paciente creía, era devoto de Quetzalcóatl y se conocía esa historia. Entonces, al meterlo ahí, el paciente mismo está convirtiéndose en el héroe, ¿no? En el que triunfa contra los problemas. ¿Por qué se usaba la imagen de Seacatl-Pilsin? Porque era el ejemplo, tanto él, su vida personal, como su fecha natal, o la fecha que le asignaba uno Caña, eran los símbolos del sufrimiento y también de la victoria sobre los sufrimientos. Entonces, se usaba para temas de todo lo que tuviera que ver con medicina, pero también psicología, para, por ejemplo, los consejos a los penitentes, a quienes iban a consultar a un sacerdote porque tenían un problema, el sacerdote les sacaba una anécdota de ese tipo. Esto es importante destacarlo porque es una característica de la literatura mesoamericana, náhuatl, que no se conocía hasta ahora que se los estoy diciendo. ¿Ok? Esto no se manejaba. De hecho, ni siquiera se conocen los contenidos de estos conjuros y los mayas no se conocen sus contenidos. Así digamos, de lento va el tema científico, ¿no? De manera que es importante que los estudiantes y los profesores sepan que hay toda una literatura por descubrir, eso es lo primero. Segunda, que esa literatura tiene unos contenidos muy específicos y que hace falta comprender estas historias para poder descifrar esos contenidos. Te pongo un ejemplo. Si estudias calendárica, tú sabes que las personas que nacían en el primer día de la trecena recibían como nombre propio el signo de la trecena sin el número y un añadido tonal. Por ejemplo, Zipac tonal. ¿Qué quiere decir el nombre de Zipac tonal? El llamado dragón. Que es Cecipactli.
Pero como nació en Sesipactli. el C se da por excelencia, se omite y se añade tonal, que es el nombre rector de ese signo, porque se rige el resto de los otros 12 signos de la tercera. Entonces, Sipatona quiere decir automáticamente Sesipactli. Cuando encontramos un personaje que nace en el año Seacat, su nombre propio real es Acatonal. Acatonal aparece muchas veces en los signos y en los cantos de los señores. Pues bien, Acatonal no está identificado. Lo que dice León Portilla cuando trató de traducir uno de estos signos es un personaje, no sabemos. Oh, hermano, calendario, estudia calendario y vas a saber exactamente quién es y eso te va a permitir traducir correctamente la historia. ¿Ves? No al azar ahí porque es un personaje que yo no conozco y no sé si esta tortuga significa. No, lee la historia. La historia dice claramente de qué se trata. Entonces, tenemos una literatura musical en Anagua, unos cánticos, unos himnos que reflejan, por supuesto, la leyenda del héroe fundador de la religión, de Seacatopilsi. Es como cuando tienes himnos en la religión cristiana, refleja la vida de Jesús y las cosas. Tienes que conocer esa vida si quieres entender el himno, no puedes prescindir de eso. El tercer tipo de literatura, ya les acabo de mencionar, son los cantos de los señores. Así que tenemos, por un lado, himnos, por el otro lado, conjuros y por el otro lado, cantos. Los cantos tienen una estructura mucho más sencilla. David ya está haciendo unos experimentos de musicalización de los cantos. No son marciales así como los himnos, sino son ligeros. No sé ni cómo decirlo, son hasta por su forma y su composición, las palabras que usan son mucho más ligeras. Son Hasta, una experiencia emocional. hasta como poéticos, teatrales, por Sí, así sí, sí, decirlo de alguna manera. sí. Y hasta abusan de recursos que te coloquen emocionalmente. Entonces, es un tipo de literatura muy particular. Se diferencian bien estos tres tipos de cánticos. Y un acierto de David es que le está poniendo a cada uno la música apropiada, la música que lleva. Este rescate musical, les quiero decir, es una actualización, obviamente, porque no sabemos qué música tenían en esa época. Sin embargo, sí se puede reconstruir y sí se sabe el tipo de música. David, ¿nos puedes platicar un poco de eso? Sí, como bien comentaba, se puede hacer cierto tipo de inferencias por el Uh-huh. uso que tenían y por vaya, hay que ver, como lo comentábamos en los programas pasados, también regiones geográficas, qué tipo de uso tienen con su música que ellos ocupan, ¿no? Entonces, haciendo ese tipo de inferencias espejos, es como se llega a cierto tipo de reconstrucción, ¿no? O sea, por el tipo de himnos que son de un carácter un poquito más, digamos, marcial y si queremos decirlo, también un poco más, no sé si la palabra sea pesado, más rítmico, más marcado, ¿no? Por el contenido que tiene, ¿no? Conjuros, por la función que tiene, debe de llevar cierto timbre, cierto tono más específico. Si tú quieres llevar al paciente a cierto grado de nivel psíquico mental para que esté en cierto umbral digamos, relajación mental para que pueda surgir ese efecto de hipnosis, no le vas a poner un Claro. tambor marcial. Tiene que ser algo más personal y más a ritmo del recurso de la persona que estaba ahí. Y lo Y más puedes ver con letánico, más reiterado. para que esa vibración Sí, letánica genera así como que claro. Es obvio. esa Además, vibración, ese también sonsonete. lo ves en la forma en que están redactados. La forma misma de la oración, la expresión, la rima que llevan internamente estos cantos, te dice cómo era la forma de la música. Sí, y es lo que te mencionaba, el himno siempre tiene como expresiones de aguía o Sí, olla, illa, aya, olla, o sea, como que sí. más, más, Que son más poder. digamos, de entusiasmo, pero también marciales. Y ¿Ves? que dan cierta dirección también, Y ¿no? por ahí te das Yo me cuenta. imagino yo me imagino, no lo sé qué diga la lectura, Frank, pero yo me imagino que hasta quizás en cierto tipo de enfrentamientos probablemente los usaban, digo, es una especulación, pero por el tipo de ritmo quizás pudo haber surgido algo ahí.
sería como que buen tema para platicar en en ¿Cuál es el algún tema? otro. Repíteme. Sí, que quizás, y es mi pregunta, que a lo mejor pudo haberse usado en algún tipo de enfrentamiento o guerra florida. Mira, es un hecho que los bandos tenían himnos, eso está claro. Sin embargo, los signos sacros del Templo Mayor se sabe en qué se usaban porque fue descrito por los informantes de Sahagún, se usaban dentro de los templos. Son himnos de carácter sacro. Y se dice incluso cómo se manejaban, que había dos coros de sacerdotes y además estaban todo el día cantando, todo el día en el templo. Se iban turnando, era parte del servicio mantener un ambiente musical. Y esos coros se peloteaban, digamos, el tema. Uno arrancaba, después el otro respondía, era un diálogo. Entonces parece que estos cantos eran diálogos que escenificaban, bueno, eran libros enteros que se escenificaban en forma, es como decir, el Ramayana o el Mahabharata de la India, que son libros enteros, pero escritos en forma versificada y que tienen también su música. Parece que era algo similar a esto. En el caso de los conjuros, se nota por la longitud de las expresiones y de las palabras que el tema era reiterado, sostenido, sin demasiados altibajos, porque eso hubiera sacado a pacientes de la concentración. En cambio, en el caso de los cantos de los señores, ves de pronto una oración corta y una larga y saltos, ¿ves? Es muy diferente. Aparte, en los cantos de los señores, la oración es larga, pero la palabra es corta. Eso te da cierta flexibilidad. Pero Y también, sí. no, adelante, adelante. Bueno, te iba a decir que en el caso de los conjuros, al revés, las palabras son largotas. Cuando tú tienes una palabra tan larga en una lengua monotonal como el náhuatl, es decir, una lengua que acentúa la penúltima sílaba y ya, y tienes una palabra de 14 sílabas, ¿cómo las vas a pronunciar las primeras 12? Hasta la 13. Ta, 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 ta. ¿Ves? Solo bajas en la última. En cambio, si tú tienes los cantos de los señores, sigue siendo la lengua monotonal, pero tienes palabras de 3 sílabas, ahí tienes tremendo altibajo. Eso ya te va guiando, ¿no? Cómo es la música. Sí. Inclusive lo vemos, por ejemplo, haciendo esta misma equiparación geográfica en la parte de los mantras tibetanos, como son, o sea, es Sí, y es luego más o menos la misma empieza otra vez, función. Sí, así. Entonces, sí. parte de esa función fue la que se imprimió para poder llegar a ese estado de hipnosis, ¿no? Tanto de inducción del chamán como del paciente. Y también algo particular de los cantos, y bueno, ahí va también dependiendo del autor, es que están muy cargados de emoción. Es lo Bueno, que claro, yo claro, noto, cantos de señor están muy cargados de cierto claro. tipo de Salvo algunos emociones. que son reflexivos, que son de carácter intelectual, pero aún así la estructura sigue siendo emocional. Se ve que eran, a ver, estos cantos se diseñaban, se componían con motivo de las reuniones del Consejo de Flor y Canto. ¿Sabes esa historia? Ellos se reunían cada cierto tiempo para normalizar la lengua náhuatl. El Consejo de Flor y Canto era como decir la Real Academia de la Lengua. Entonces, cuando normalizaban, por ejemplo, una conjugación, cosa que estaba muy activa en el siglo XIV y XV, hubo la lengua náhuatl que era composición de otras dos, empezó a normalizarse sistemáticamente. ¿Cómo daban a conocer al pueblo esto? A través de un canto. Entonces, al margen de que había poetas que se la pasaban componiendo, ¿no? Como Nezahualcóyotl y demás, pero tú ves que muchos cantos son justamente, debieron tener una música pegajosa para que la gente se los aprendiera y aprendiera a hablar correctamente la lengua. Gracias a ese trabajo sistemático que fue durante 2 siglos, se pasó del Masehualli, que es la lengua común, al Tepili, que es la lengua clásica. Y el Tepili después se mantuvo, pero ya por inercia durante toda la colonia. Pero ya no hubo no se siguió ese trabajo. De manera que hacia la época de independencia el Tepili se extinguió. Solo se conserva el Masehualli, que no tiene ese trabajo adentro. Por lo tanto, el náhuatl que se habla hoy en México, que todavía se habla un poco, son como 2 millones de hablantes,
no tiene el trabajo del Xochicaltecatl. Eso hay que tenerlo en cuenta. De manera que cuando tú lees esos cantos de los señores, de pronto te parece que ahí está extraño, no acabo de entender cómo conjugan. Es que hubo una regla aplicada a partir del siglo XIV o XV que no llegó a alcanzar a la lengua popular. ¿Ves? En otras palabras, hablamos de náhuatl, pero en realidad eran dos lenguas, la culta y la popular. Se entendían entre sí, pero por ejemplo, pero había que aprenderla, ¿ok? Había que aprenderla. Si no aprendías la lengua culta, no te bastaba con la popular. Sí, adelante, Miguel. Gracias. Me llama la atención cómo las funciones de la lengua al final aterrizan en una función doble en los diferentes tipos de cantos o conjuros o estos tres tipos distintos que mencionas, porque cobran funciones tanto externas para la comunidad, pero también cobran funciones internas. Y se me haría interesante analizar esas funciones que tienen en lo público y en lo privado para precisamente sintetizar la enseñanza de que las dos polaridades que vivimos, la luz y la oscuridad, deben ser trascendidas en una tercera dignidad como brote. Y esta tercera dignidad como brote es de lo que comenzamos hablando, la renovación tanto externa como interna a través de los ciclos, y se concreta en la metáfora del fuego nuevo que se vive cada tonal, pero también cada trecena, cada veintena. Es decir, es una metáfora cada fuego nuevo, un emblema de la renovación. A ver, vamos a volver al tema de la literatura. Creo que estás hablando de literatura todavía, ¿no? Sí. De los cantos. Mira, esto que estás mencionando no se puede olvidar. Y es que no eran cantos profanos. ¿Ok? No es como ahora, que nosotros le llamamos música a cualquier cosa. No. Yo no sé si había música popular en esa época, probablemente sí, pero lo que se conservó es música sacra. Incluso los cantos de los señores, que tú ves que son más alegres y todo demás, pero sus temas son sacros. Por lo tanto, de hecho, Boturini en 1746 escribió un prólogo a la copia que él estaba haciendo del Teomóstoli. Y dice, no sé si te acuerdas de ese prólogo, Miguel, que dice, todavía me falta añadir unos dibujos a los cantos de los señores para embellecerlos más. Esa copia se perdió. Pero nos dice que el Teomóstoli contenía los cantos de los señores. En otras palabras, era literatura sacra. Luego tenía, ante todo, la función de confirmar en su fe a los anahuacas. No solo se exponían recursos literarios, que es lo que estamos hablando, ¿no? Sino que ante todo tenía doctrina, enseñanzas, mitos. Ahora, la forma como se hacía se aprovechaba para, en este caso, dignificar el náhuatl. Pero cuando lees, por ejemplo, el ritual de los Wacap, ves que igual los conjuros de allá eran el canon de la lengua maya. Es decir, no se ponía a cualquiera a elaborar este tipo de literatura, sino era gente culta, conocían bien la lengua. Y probablemente había primero un acuerdo, un consejo, porque es que se llamaban consejos de floricanto. Floricanto quiere decir oratoria, o poesía, o el hablar elegante. Y si eran un consejo, estoy seguro que se reunían en algún lugar y decían, a ver, hasta ahora venimos conjugando este verbo así, así, así. Que vamos a decir we al final de las conjugaciones y ya quitamos eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Si se añade un teo con un amostli, ¿cómo pronunciamos? ¿Teoamostli o teomostli? Meter reglas eufónicas, reglas de conjugación, reglas de pronunciación, un montón de cosas. Hay que tener en cuenta que el náhuatl no ha estado siempre ahí, sino que se fue formando y las lenguas, a medida que se forman, incorporan y pierden cosas hasta que llegan a un canon. Todo eso se refleja en esta literatura. Detrás de los cantos que está sacando David existe este trabajo. Primero, el rescate de la literatura como tal y su traducción. La traducción la estoy tratando de hacer lo más ajustada posible a lo que dice,
pero al mismo tiempo tengo que retacarla de notas al pie porque está llena de metáforas. Entonces, y no me gusta cambiar en la traducción las metáforas, sino añadir una nota aunque se vea feo, aunque rompa un poco. Pero es que es el modo. Lo segundo, estudiando qué tipo de literatura es. Y ya determinamos que son tres formas literarias bien diferentes, que por lo tanto llevan sus propias músicas, sus propias intenciones y entonaciones y demás. Tercero, estudiando cómo debió ser la música anahuaca. Y para eso David lo que ha hecho es remontarse a las presencias que todavía existen, a lo que se conserva en algunas comunidades de música antigua. Por otro lado, estudiar el mismo canto, el mismo poema, porque tiene adentro un montón de marcas que no son de significado, sino marcas de entonación o de ritmo. Es decir, estudiar el documento. También estudiar las oraciones. ¿Cuándo mide una oración? ¿Cómo se cortan las oraciones? Eso te va a decir cuál es la entonación, dónde está el acento de esa frase. Tercero, ver el contexto musical de Mesoamérica. Afortunadamente, se conservó la música o se conserva la música de los nativos norteamericanos, porque fueron conquistados mucho después. Entonces, fueron conquistados en el siglo XIX, de manera que su música estaba viva hasta el siglo XX y todavía se conserva en muchas colecciones, muchas grabaciones y demás. Luego, tenemos un norte por ahí, por lo siguiente: la música mesoamericana no pudo haber sido radicalmente diferente de la de Norteamérica, porque finalmente Anáhuac se extendía hasta Norteamérica. Cuarto, hay otro foco, y es Sudamérica. Y eso se nota sobre todo en uno de tus himnos. En la de Huitznahuac. Sí. ¿Por qué Sudamérica? Bueno, porque Anáhuac estaba entre Sudamérica y Norteamérica. Esas son sus dos influencias. Probablemente la influencia norteamericana fuera mucho mayor, pero aún así no se puede descuidar la sudamericana. Además es pulida. Afortunadamente también se conserva la música sudamericana porque debido a que hay tantas montañas y desiertos y está escabroso y selvas, pues ahí se conservaron incluso orquestas enteras prehispánicas. La música prehispánica sudamericana se puede reconstruir mucho más fácilmente que la mesoamericana. A partir de todo este análisis, David hace un planteamiento musical. Dice, este texto lo vamos a tratar de este modo. Y después de eso viene la herramienta tecnológica, que es decirle, domesticar a la inteligencia artificial para que entienda qué le queremos pedir, qué queremos hacer. ¿Cuántas interacciones tienes o interacciones le llamas por una música? Por lo menos, al menos como unas 100 ahorita. Empezamos con 500, en lo que se empezaba a que esa herramienta pudiera entender el contexto y también enseñarle el ritmo. Y también lo más importante es que la IA no sabe náhuatl. Claro. Entonces tienes que saber cómo lograr que esa pronunciación en náhuatl sea lo más cercana posible a lo que el texto está diciendo, ¿no? Y que cante. Entonces, por lo menos son unas 500, ahorita ya van como unas 100 en lo que ya Ya se la vas concentran en cierto domesticando. tipo de escuelas. Exactamente. Así Y que aún así para tiene estos quienes se errores. interesen por esto, no es simplemente ame la canción y ya. No, espérate. ¿Cuántas horas le dedicas a una canción? Ah, así contas como unas 8 horas son por canción. Ok. Entonces ustedes se dan Sí, cuenta cómo va el asunto. La IA es una herramienta, no es el sí. creador. La creación es prehispánica. La adaptación musical es de Huaycán. La IA es una herramienta que refleja lo que tú le estás pidiendo si se lo sabes pedir y que no siempre lo refleja, ¿ok? No siempre, porque es una herramienta todavía primitiva. En el futuro será mucho más fácil hacer todo esto. Pero sí hay un trabajo ya en lo que es propiamente la musicalización, digamos que 8 horas. Y lo que hay detrás de esto, pues son por lo menos docenas de Oh, horas. ¿Ves? sí. Entonces, hay un trabajo detrás de cada canto y hay un propósito también. Es acercarnos en lo posible a
la música anahuaca como debió ser, saliendo de influencias nueva era. Las influencias nueva era nos han enseñado que la música nativa es así, con unas cosillas muy emocionales, muy ligeras. Eso para nada tiene que ver acá. La música anahuaca probablemente no era así, por supuesto. Y por otro lado, también conservando o, digamos, rescatando el propósito de esta música, que es un propósito sacro. Huaycán no lo está haciendo para que nos pongamos a bailar un domingo por la tarde. No, no es así. Esto se está haciendo para ritos. Se está haciendo para uso sacramental, para temazcales. Es hasta ahora, hasta donde yo he visto, la mayor aproximación que tenemos a lo que debió haber sido la música anahuaca. Y en el caso de los textos es 100% lo que había. ¿Ves? Entonces, quiero agradecer desde aquí a los cronistas, tanto nativos como españoles, que conservaron estos textos. Alarcón, Sahagún, los informantes de Sahagún y otros muchos. Porque sin ellos simplemente no sabríamos ni siquiera cómo te dicen estas músicas. Si te vas a los campos a buscar estas canciones, no aparecen. Porque los campos están catolizados desde hace 5 siglos. Entonces, Así es. fue borrado enseguida. Sí, adelante, Miguel. Y es solo acercándose a la literatura como uno va a lograr comprender precisamente estructuras de discurso sacras, estructuras de discurso que vienen recurriendo en diferentes libros, en diferentes partes, y que nos enseñan que formaban parte de una estructura para el compartir de la información. Primero un trabajo arqueológico, también, porque realmente hay una base aquí arqueológica. Ya sí. al margen de los usos que se le dé. Pero primero tú tienes que ir con la técnica arqueológica. Y ante todo, la lengua. Arqueología de la lengua. No puedes irle con el náhuatl moderno, no entenderías nada. Sino ver de qué tipo de náhuatl, qué restos de náhuatl quedan de esa época. Segundo, la arqueología literaria, es decir, buscar los documentos, ver dónde se conserva todo esto. En total debe haber, calculo yo, en náhuatl unos 250 canciones, en maya unas 200 más o menos. Debe haber también en zapoteca y en otras lenguas. De hecho, en zapoteca sabemos que se conservan. Pero bueno, no podemos con todo, estamos haciendo lo que se puede. Después de esta parte, digamos, arqueológica, viene ya una parte antropológica, que es la interpretación. Si tú no entiendes de qué se trata esto, no le vas a dar el tono, ni el timbre, ni la música apropiada, ¿no? Y después ya de la interpretación viene la parte de la confección, pensando en la funcionalización, que eso es lo último. ¿Cómo vamos a usar esto? ¿A dónde se dirige todo esto? Sin descuidar un detalle. Tiene que quedar atractivo, porque si no, imagínate, si haces algo demasiado arqueológico y no se entiende hoy, pues nadie lo va a reproducir. Entonces, no estás haciendo nada con esa literatura y se está perdiendo por falta de interés. Entonces, y un punto también, y un punto también importante es que también parte de, aparte del uso sacro de estos cantos, es la práctica del náhuatl, tanto escucha como habla. Esa es la ganancia derivada, ¿no?, de todo esto. A mí me ha funcionado. A mí que llevo años en este tema. Y resulta que ahora es mucho más fácil para mí a través de la música que se me peguen las palabras. Así. Mira que leí yo ese poema tantas veces y no se me había pegado el estribillo que tiene al final. Y con la canción se me pegó. ¿Ves? Entonces, esto que estás diciendo, David, está excelente y hay que insistir ahí. A ver si se puede generar productos con cintillos traducidos, productos a capela. El producto a capela, es decir, si logramos que la herramienta cante la canción, pero sin música, sirve para que quienes tengan tambores y ocarinas y caracolas y demás le pongan música realmente, sonido realmente prehispánico. Porque ahora lo que se está usando son sintetizadores y demás, no es así como lo que hay, ¿no? Pero en un contexto donde haya unos instrumentos reales, es muy fácil acompañar esta música. Sí. Ahora sí, Jonathan, si nos ayuda a escucharla, porfa.
Vamos a escuchar Sí, el voy. conjuro 23 de 52 que se conservan. El conjuro 23 está dedicado al penitente, al Tonaltiani, al que hace la penitencia. Pero cuando él hace la penitencia, se transforma en Quetzalcóatl. Así que en realidad está dedicado al Quetzalcóatl penitente. Refleja la oración que supuestamente, según la leyenda, pronunciaba Quetzalcóatl cuando hacía sus penitencias. A ver, bueno, ya estoy aquí. Bueno, recuerden que pueden, seguir, por favor. Aquí está justo el botoncito. Aquí denle clic y denle activar todas las notificaciones, así, cada vez que se publica algo nuevo, les llega una notificación y ya pueden entrar directo, ya sea desde el celular o la computadora. Activen todas para que no, no se lo pierdan. Y bueno, pues ya van aquí al apartado, ¿no? Y aquí están, los lanzamientos, los videos musicales. ¿Y cuál vamos a reproducir de estas? Conjuro, es la de la portada negra, Aquí con Ajá. está. Quetzalcóatl. Sí, Entonces, abajo. sí, ya pueden elegir. Y pues aquí lo ponemos y me callo. Da el salto a una nueva generación de Perdón, no, nos salió el anuncio. Entonces, ahora sí ya vamos hacia allá. Nigeng Quetzalcóatl ni matl, Kanewatl ni otl, ni mokegelotzin atle, ibanitlamati, ye ashkan yesnikin ma wiltis, no wiltiwan, nitlagashilo nikin ma wiltis, tlashiwalvian oloke. Yoge anyone, tlawitege anyone, tlazotsona. Kanikan witsen welti one, notlagashilo one, taking my weltizike. You wanting is oti witse, tlabaloti witse, awini wadla muneso. Amunit la paloka, unikwal wikakin, tlamakas kisito. Itonal in tlamakas kisemikis lisetek patlak totipa eswas ak totipa tlapalwas tetl. Iwintis kuwa witi wintis, tlali wintis tunewa. Unikwal wikagnomika manimika nakayo inika monikmatis inik. Nesha wiltis gain no welti wanin. Notlakashilo anamone watlin netwitekis gain nitlamacaski. Nikitsu kuatl atle banitlamati newatl nitlamacaski. Ni autl ni mugegelwatzin. Kaye nois tuitse no welti wan, notlakashilo ane kiwal wikain. Mo welti win shoti ketzul kiwal wikain. Iyo yesin iskatla witekin, nit pateo inik nesha wiltiske. Tlashiwalau, tlaltetekuin, tlashiwalau. Tunakametin, tlashiwalau. Ologe ayoge anyone, tlawiteki anyone, tlatzotzona, tlashiwalwi and tlamakas ketonatio, ikisayan tonatio, ikalakianin, ishkishka, nemin, yolin, patlantin, nemin, ikinaukan, ikintzatzilia, ikashkan, yes, tlashiwalau. Setoshlia ketzimanitla, tlashiwalau. Simimishla baklaza, tlashiwalau. Setolitonal tezoas, titla balwas, laimitz kalgo, amosan kanintias, tlashiwits kalgo, tlashiwalau. Setek paso tezos, titla balwas, tlashiwalau.
al teguin. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a Muy bien, si a ustedes les parece, Listo. me gustaría estudiar un poco ahora, analizar el... Le voy a compartir acá, si me permite, John. Sí, Gracias. ¿Se está viendo? Sí, Estoy tratando de entender. Ok, ustedes están viendo en la pantalla sí. el texto. Sí, 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 Bueno, señor. ok, para no quedarnos solo en la música, ¿no? Ver de qué se trata este contenido. Sí, empieza diciendo lo siguiente: yo mismo soy Quetzalcóatl. Ese Nomacanéhuatl es vamos a decir, una especie de mantra o algo así que confirma, es un modo de decir yo, pero muy enfático, con mucha autoridad. Nomacanéhuatl, más o menos como yo mismo, pero todavía más fuerte, soy Quetzalcóatl. Con eso está marcando quién es. Es decir, soy una persona normal que se sentó a hacer el trabajo de conciencia y en este momento ya todo se vuelve sacro y yo no soy un simple simio, sino soy directamente la serpiente plumada. Sigue diciendo, yo soy Yaot. Ahora, Yaot es el nombre propio de Tezcatlipoca. Se llama Yaot Tezcatlipoca. Es decir, cuando oigan hablar de Tezcatlipoca, recuerden que estas palabras, estos nombres divinos largos, suelen ser apodos. El nombre propio de la deidad suele ser corto. Con esto está diciendo, soy Quetzalcóatl y Tezcatlipoca a la vez. Tezcatlipoca es, como lo dice su nombre, espejo ahumado, es el señor de la percepción, de los sentidos y de la mente. Mientras que Quetzalcóatl es lo que se hace con eso, es el trabajo de conciencia. Por eso Quetzalcóatl quiere decir de reptil a Quetzal, de lo que se arrastra a lo que vuela. Entonces, ¿el desarrollo de qué? De la percepción. Es lo que va a hacer digamos, practicante en el momento que se mete a trabajar. Oye, si quieren interrumpirme con alguna observación, me dicen, ¿eh? Claro. Yo no los veo, simplemente me interrumpen. Sigue diciendo, soy el burlador. ¿A qué se refiere con esto de yo soy el que se burla? Dimos que lo hachi. Yo soy el que se burla. Es el que se burla de las debilidades humanas. El que se sobrepone a las debilidades humanas. Así que la idea de sobreponerse o irse por encima de algo, en este canto, en este poema se dice burlar, porque se está personificando a esas debilidades, a esas distracciones, a las picazones, a las cosquillas, a todo lo que distrae a una persona que se sienta a meditar. Y hasta creo que también pudiera ser otra segunda alusión a Tezcatlipoca, ¿no? Sí, claro, Tezcatlipoca es el que se burla, es el dueño, es el que está por encima. Por lo tanto, por un lado es el tentador, es el que te envía todas esas cosas para distraerte, pero también es el que logra controlarlas precisamente porque es dueño. Entonces, lo que está tratando de hacer el meditante es incorporar ese estado de conciencia en el que dice, a ver, todo esto son distracciones de mi cuerpo animal o de la mente indisciplinada, pero yo no soy ni ese cuerpo ni esa mente, estoy por encima de eso, es lo que quiere decir. Y sigue diciendo, a nada temo, no tengo miedo. Esto también se puede interpretar como no tengo fluctuaciones mentales, ni tlamati. Tlamati en el lenguaje ordinario se entendía como temer, pero literalmente significa contenido mental. Así que tiene esas dos acepciones, están recogidas en la frase Astle ni tlamati, es decir, nada en mi mente o no tengo miedo. Sigue Estoy en diciendo, ahora voy a equilibrio. burlar a mis hermanas. Las hermanas o los parientes, las parientas son las predisposiciones biológicas. Por eso se usan dos términos que representan a la familia, a la consanguinidad. Voy a burlarme de mis predisposiciones biológicas. Venid vosotros los guerreros peloteros.
guerreros, jugadores de pelota, es lo mismo. Un jugador de pelota que un guerrero en esta cosmovisión era lo mismo. Se está refiriendo en primer lugar a la mano y a los dedos. A la mano y a los dedos, solo los guerreros. Pero también se está refiriendo a el mito. Recuerden que en el mito los jugadores de pelota, Hunahpu y Balanqué, como se llamaran en náhuatl, fueron al inframundo y jugaron contra los poderes de las tinieblas y finalmente vencieron. Entonces, por eso es que pudo surgir el mundo, porque los poderes del caos fueron dominados por la lucha y por el intento de los profetas. Entonces, es una imagen, por supuesto, está diciendo, los profetas dominan el caos y por eso florece la vida, florece la cultura, sale el sol, sale un nuevo sol. Sigue diciendo, vengan ustedes conmigo, acompáñenme aquí. Ustedes en conjunto le dan el golpe a la pelota. Eris en conjunto quiere decir golpear la pelota. Y aquí entra otro concepto importante. En Anáhuac, la pelota se representaba como una cabeza, por cierto. Y a veces se representaba como un pedernal, como un cuchillo. Cabeza, pedernal y pelota son conceptos totalmente relacionados en el simbolismo. A veces se integraban como una cabeza que tiene el corte de pedernal en la mollera o un pedernal en la mollera dentro de una pelota. Pues bien, la cabeza es el emblema de la percepción, porque está relacionado con el cerebro y con los principales órganos de los sentidos. Es emblema de darse cuenta, de estar consciente. El acto de golpear la pelota y pasarla por un aro, es decir, ensartarla, en Anáhuac era emblema de atender la atención, el ensartar la atención. Por eso es que la parte femenina de Tezcatlipoca se llama la madre Tzitzímitl, quiere decir la flecha que encaja, lo que encaja, el punto de encaje. Y ellos desarrollaron el mundo a través de los 8 o 9 tzitzimits, fueron sus desdoblamientos, que también se llamaban, por supuesto, los puntos que encajan. Se está refiriendo Fíjate que, a atender. Sí, adelante. perdón, Frank, fíjate que esa parte también me hace referirme al mito de Huitzilopochtli cuando habla de la Tzitzímitl cuando pelea con las hermanas. Sí, Creo que hay ese doble simbolismo en esa parte también. sí. De hecho, Huitzilopochtli representa la iluminación. Así. ¿Qué es lo que ocurre cuando logras sobreponerte a las inclinaciones animales? Las tzitzímitl, ¿qué son? Son las inclinaciones animales, la sexualidad, la socialización, el ego, una serie de cosas, ¿no? Representan aquello que nos va constituyendo evolutivamente. ¿Y qué es Huitzilopochtli? Cuando la conciencia llega a un punto en que ilumina todo, entonces deshace esas dependencias animales, teóricamente, ¿no? A ver, el mito es psicológico. Y claro que tiene repercusiones astronómicas y todo lo que tú quieras, pero el mito es esencialmente psicológico. Y si lo entiendes con clave psicológica, vas a entender cada detalle, ¿no? El porqué de los nombres, de las raíces que usaron, y vas a entender este conjuro. Este conjuro no se rezaba cuando se iba a observar las estrellas, ¿ok? Sí, Se rezaba cuando se iba a tratar un paciente y era necesario anestesiarlo hasta un nivel profundo. Hay otros que son para niveles todavía más profundos, porque la hipnosis en estos conjuros está además clasificada por niveles, ¿eh? Nivel tal, nivel más cual y demás, cada uno con su nombre propio y sus deidades asociadas. Sigue diciendo, aquí vienen mis parientes, mis hermanos, mis propensiones carnales, materiales, las he de burlar, vienen con sangre y color. Sangre y color es un defrasismo que significa con excitación. Por otro lado, la sangre se refiere al lado animal, ¿no? Entonces vienen las pasiones, las emociones, los sentimientos, es lo que se refiere aquí. Dice, sin embargo, yo no tengo sangre y no tengo color. ¿Por qué? Porque es el meditante. Está en un estado de pasividad. Se supone que debe estar totalmente neutro. No dejarse llevar por el vaivén de sus emociones y demás. ¿Para qué? Para que a partir del silencio mental pueda penetrar en el estado de conciencia de que esa cosa, como viene ahora. Dice, traje conmigo al divino llamado Uno Aguat y a los divinos llamados Uno Muerte y Uno Pedernal. Estos son 3 objetos que usaban los practicantes. En esa época, no creas que los monjes simplemente se sentaban a meditar y ya, ¿no?
a los monjes les tocaba hacer penitencias por el pueblo. Y la penitencia era clavarse espinas o astillas de cristal de roca, agujitas de cristal de roca, para, digamos, pagar por los pecados de la gente. Sí, los anahuacas tenían conciencia de pecado, eran seres humanos. Esto lo digo porque hay gente que piensa que no, que eran puros animales, entonces no tenían conciencia moral. Sí, seres humanos con conciencia moral y por lo tanto sabían distinguir muy bien una buena acción de una mala acción, y una mala acción les daba sentido de culpa y de vergüenza, y por supuesto tenían medidas religiosas compensatorias. Y entre esas medidas estaba pues la función de los monjes, que era, por ejemplo, para los pecados del chismear se pinchaban la punta de los lóbulos de las orejas. Para los pecados del escuchar y del hablar se punzaban la lengua. Para los pecados sexuales se punzaban el pene. Quién sabe qué otra cosa. Y para otro tipo de pecados se punzaban la parte de atrás de las pantorrillas. Es decir, eran las costumbres de la época, yo no las estoy proponiendo, pero tengo que decírselos para que entiendan qué significan estos tres nombres calendáricos. Uno agua, uno muerte y uno pedernal. Son nombres de objetos. Uno pedernal es específicamente la esquirla de obsidiana o de alguna otra cosa filosa. Uno muerte es la espina. Los árboles y la madera en teología y en el lenguaje de los chamanes se llamaba uno muerte. Y uno agua es un recipiente con agua para purificar todo eso. Ellos primero se teñirán de sangre. Aquí se refiere a la penitencia. Dice que la piedra se va a embriagar y el palo se va a embriagar. Piedra y palo es un disfrazismo que aparece tanto en náhuatl como en maya, sobre todo aparece en los textos mayas, para significar el cuerpo físico y, vamos a decir, la energía vital. No el alma, sino la parte material del cuerpo y la parte vital del cuerpo. Esos son la piedra y el palo. También se refiere, por supuesto, a las humanidades que nos precedieron o a los elementos que se fueron combinando para llegar a producir a la humanidad actual. Dice, insensibilicé mis manos. Esto se está hablando aquí de la postura que adoptaban los meditantes, que era con la espalda muy recta y se ponían las manos sobre los muslos o aquí en las caderas, con las palmas hacia arriba. El acto de tener las palmas hacia arriba disminuye muchísimo la sensación. Después de un rato, eso se le llamaba insensibilizar las manos o la postura de insensibilidad manual. Sigue diciendo, insensibilicé mi cuerpo. Postura recta, con la espalda, la columna bien erguida, sin reclinarse a nada, para lo cual hace falta una base muy firme y saber montar la postura, porque si no, después de un rato ya te empieza a doler la espalda. Sigue diciendo, he insensibilizado mis manos y mi cuerpo para que no sientan las burlas, es decir, para bajarle al metabolismo, para enfriar mi cuerpo y ya no esté tan pendiente de toda esa convulsión que hay adentro, fisiológica, pero también anímica, emocional y mental. Sigue diciendo, ya no es posible que me hieran porque yo soy la serpiente emplumada. Con esto nos está diciendo el poema qué entendían los anahuacas por el concepto de serpiente emplumada. Entendían un practicante de conciencia, no un Dios en el cielo. Señores antropólogos, no creían en un Dios en el cielo, creían en prácticas de conciencia. No me lo estoy imaginando, no estoy interpretando, estoy simplemente leyendo lo que dice un texto. ¿Ves? Así que salgamos de esta imagen primitiva que tenemos de la religión mesoamericana. No se trataba de espíritus sobrenaturales en el cielo mirando para abajo con ganas de afectar a la gente. No, se trataba de estados de conciencia. Sigue diciendo, a nada temo. ¿Quieren hablar? A nada temo, como me encuentro en equilibrio, estoy en mi lugar de poder, ¿no? Como lo diría Castañeda. Mira, a nada temo, ya te mencioné, también se puede traducir como no hay nada en mi mente. Atle nitlamati. Es decir, no me estoy inquietando. Si digo no me inquieto, se puede interpretar como no tengo miedo, pero también se puede interpretar como no tengo inquietud en la mente, no tengo procesos. ¿Ves? Está describiendo el estado del meditante. Así que no es solo por un lado que no le tema yo a mis inclinaciones animales, que no tenga que plegarme ante ellas, sino por otro lado que trato de estar en silencio mental. Sigue diciendo,
A nada temo porque yo soy Yaot. Es decir, soy el guerrero. Yaot, solo esa palabra en náhuatl significa enemigo, pero deriva de una acepción anterior que simplemente significa guerra. Soy el guerrero. Yaot. Así lo veo, por ejemplo, en Xochillahoyo, la guerra florida. No es la enemistad florida, sino la guerra florida. Luego, aquí tengo que traducir el enemigo porque es el significado literal en náhuatl, pero lo que quiere decir el poema es: soy el que hace la guerra, el que la meditación y la penitencia y el trabajo de conciencia en esta cultura se entendía como un acto de guerra, no como un acto de pasividad. Esta idea de vamos a estar tranquilitos y sonrientes, darnos las manos y demás que hay ahora con respecto a la meditación es de nuestra cultura, es moderna, pero los anahuacas no lo hubieran entendido. Para ellos era un acto de guerra que se hacía a las 12 de la noche, porque este poema se reza a las 12 de la noche en total soledad, ¿no? Sigue diciendo, bueno, por ahí vienen mis parientas, mis inclinaciones, fíjate cómo ya vienen, ya llevo un rato aquí, ya empiezo a inquietarme, y traen consigo esta vez a Xochiquetzal, que es pluma florida. Sigue y aclara, Xochiquetzal es su respiración, el abanico de plumas, es decir, lo que ventila. En otras palabras, se está inquietando mi respiración. Fíjense qué manera de decirlo. Si no hubiera habido esa aclaración que dice Inijillo, su respiración, de todas maneras podríamos deducir que se refiere a la respiración. Pero el canto lo aclara de un modo muy nítido. Está diciendo ese Xochiquetzal de que hablan los antropólogos y que deje los códices y demás, es la respiración. Sigue diciendo, ven temblor de tierra. Temblor de tierra es temblor del cuerpo y habla de un estado específico de la penitencia. Venid miembros del cuerpo. Venid vosotros, los guerreros peloteros. Es decir, vengan dedos, vengan manos, que me voy a clavar esta espina en la oreja y no le fallen, por favor. Es lo que está diciendo. Ahí en la parte, Fran, donde dice su ovillo para distraerme antes de Tlaxihuala o Tlaltecuí. Sí, se asociaba la respiración con una cuerda. Cuando veas, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta imagen en que aparece la diosa que está cambiando de piel y pare y baja de arriba la conciencia y a través de ella lo pare y sale un niñito abajo? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Códice borbónico. Ese niñito tiene una cuerda en la mano, ¿te fijas? Sí. De hecho, tiene dos cuerdas enlazadas. Esas cuerdas, simples o enlazadas, son el atributo de las diosas del parto y se refieren a la respiración. La respiración es una cuerda porque desde el principio hasta el final no falla. En el momento que falla se acabó la vida. Entonces es una continuidad absoluta, dormido o despierto. La continuidad. Cuerda quiere decir continuidad. Y hace un ovillo porque forma ciclos. ¿Ves? Entonces está diciendo, me quieren distraer a través de la respiración, del ovillo de cuerdas. Sí. Entonces aquí está invocando de nuevo a los miembros del cuerpo, a los guerreros, que son tanto, le digo, las manos como la memoria, el recuerdo de los profetas que ya pasaron por ahí tanto tiempo antes. Sigue diciendo, venid espíritus de la salida del sol, es decir, del amanecer y de la puesta del sol. Se está refiriendo a los guerreros muertos en batalla y las mujeres muertas en la batalla del parto. Esos son los espíritus del amanecer y de la puesta del sol. Es decir, vengan a asistirme todos los que pasaron por un trance similar. Explíquenme cómo se hace, ¿no? Y venid también los que estáis por todas partes, los que vivís y voláis hacia los 4 rumbos. Esto es una invocación similar al saludo a los rumbos. Claro, no es un saludo a los rumbos, sino en el momento de la meditación se toma en cuenta todos los seres, toda la periferia. Sigue diciendo, venid ahora, ven a cubrirte de nubes tú, uno conejo tendida boca arriba. Uno conejo tendida boca arriba es el nombre esotérico de la Tierra. La Tierra se llama uno conejo. Ellos asemejaban la Tierra con sus montañas y valles y demás a una coneja rodeada de conejitos con las tetas llenas de leche.
Entonces, para ellos eso era la tierra. Es el animalito que representa la tierra por la fertilidad de los conejos, obviamente. Quiere decir, coneja que amamanta, es lo que significa la frase. Y con esto está diciendo, la tierra se va a cubrir de nubes. Es decir, aquí va a haber batalla. Nube significa conflicto, batalla, dolor. Va a haber un choque. Ven tú, llamado uno agua teñido de sangre. Ese es el recipiente, ya les dije, donde se recibía la gota de sangre. Ataca el dorso de las piernas, no cualquier parte, sino solamente el dorso, porque los penitentes no se podían punzar, por ejemplo, ni los tendones, ni los cartílagos, ni un hueso, ni nada, sino únicamente donde hubiera músculo. Y sigue diciendo, ven pedernal, uno pedernal teñido de sangre y ven temblor de tierra. Aquí termina ya el poema. Voy a dejarles de compartir comentarios. Pues llama mucho la atención esta asociación de los elementos de la realidad a los tonales. Y esto nos indica que los dioses precisamente existen, se pueden probar, son de experiencia Sí, claro. y son aspectos valiosos, Son sagrados, literales. divinos del sueño verdadero. Por eso merecen ser tomados en cuenta. Son totalmente literales, no son metáforas, son literales, son seres humanos que pasaron por esto y son elementos del uso ritual y devocional y también del uso de las prácticas nahuálicas. Es decir, para entender esta cultura tienes que salirte de ideas modernas. Esa idea de que nuestros antepasados solo creían en un Dios, eso es catolicismo. Okay, eso no es cierto, no creían en un Dios. Esa idea, ellos no tenían muchos dioses. Eso es lo que te han dicho en la iglesia todo, desde que naciste, que los dioses son malos, así que tus antepasados no podían tenerlos. En fin, sálete de doctrina cristiana y aprende a ver lo que hay realmente en las fuentes, porque la cultura nahuaca tenía una razón y toda esta manera de presentar las cosas tiene una razón. De hecho, el objeto de un canto como este es hipnotizar al practicante para que sus vehículos de acción, de expresión, estén tranquilos, para que su mente se aquiete, sus emociones, su energía vital y su cuerpo, para que se tranquilice y poderse abstraer, poder llegar al estado al que quiere llegar, que es el estado de la serpiente plumada. Es un ejemplo, canto es un ejemplo de otros tantos que hay. A mí me gusta aquellos en que Tezcatlipoca explica cómo entra en medio del sueño, entra hasta lo más profundo, hasta el 9º nivel de sueño, y después qué hace para que la persona no recuerde lo que hubo ahí. En fin, es una literatura tremendamente rica desde el punto de vista psicológico, desconocida, y que vale la pena rescatar. Adelante, compañeros. Fíjate que también está bien interesante todo el análisis de la lectura, cómo va llevando al mismo paciente o meditante para, ¿cómo se llama? Para llevarlo a un estado más que deje de pelear consigo mismo, con su mente, ¿no? Y irlo aislando de todas esas partes que lo distraen, para finalmente llevarlo a esa parte de sensibilidad. Y luego, si tiene alguna distracción, ¿sabes qué? No me dejen salir de ese estado en el que estoy. Vengan todos aquellos que tienen esa experiencia, Claro. y vuélvanme a aterrizar en ese estado, ¿no? Te refieres a los profetas anteriores, a los practicantes anteriores como escudo. Es una pugna, es una guerra florida lo que está viendo ahí. Por un lado están todos estos practicantes, estos profetas, estos maestros que él ha tenido, y por el otro lado están las inclinaciones animales. Están luchando en él. El poema también habla de la condición humana en general, no solo del momento en que alguien se pone a meditar, sino de la condición humana. Eso es del ser humano, esa pugna, ¿no? Entre lo que hemos heredado de la tierra y las aspiraciones superiores en aquellos que tienen aspiraciones superiores. Bien, el que tiene ese grado de sensibilidad, pues le tocó la guerra y está en una pugna entre dos poderes que finalmente deben llegar al estado de reconciliación de una serpiente plumada. Fíjate que la serpiente plumada no es simplemente universal,
no prescinde de la serpiente, pero la somete, la domina. Y eso lo vemos, por ejemplo, con más claridad todavía en el escudo de Tenochtitlan, en que directamente el ave somete la serpiente. Hay una polaridad, la polaridad no se pierde, no se destruye, pero un elemento es dominante y el otro es sometido. El ave, el sol, el águila, el quetzal, representa nuestras facultades superiores, es decir, aquello que dentro de nosotros que nos impulsa a evolucionar. Mientras que la serpiente, lo que se arrastra, representa pues, lo que va ahí a duras penas siguiendo la marcha, ¿no? Luego, el canto también tiene sentido filosófico. Por cierto, Miguel, creo que a ti te vendrían bien todas estas cosas desde el punto de vista filosófico, ¿no? Para tus estudios, porque hay literalmente una filosofía ahí detrás que no se ha rescatado porque ni se conoce la existencia de estos campos. Claro. Quiero decirles también a los estudiantes de antropología que probablemente han oído hablar de los conjuros recogidos por el padre Alarcón. La traducción que hizo Alarcón es tan pésima, tan poco comprensiva del sentido real de estos cantos, que no tiene sentido. Hay que hacerlo de nuevo, hay que traducirlo otra vez. Si solo se quedan con lo que tradujo el padre Alarcón, no lo van a entender. Pero vale la pena que recuperen esta literatura. Sí, estoy pensando en la responsabilidad y la honestidad que debe tener la clase sacerdotal, independientemente de cualquier civilización que sea, porque es el gremio que recoge precisamente estas enseñanzas y en su capacidad de compartirlos está el posible beneficio para la población. Entonces, si me permiten, voy a compartir una nota nuevamente del coloquio de los 12, donde quiero evidenciar una idea. Bueno, la idea es la siguiente. Están en este documento de doctrina y primero dicen los sacerdotes, están hablando los sacerdotes cristianos. Dice, no deben tomar pena ni espantarse de lo que les hemos dicho, amigos míos. Esto se les hace duro, el decirles que ninguno de los que adoran es verdadero Dios. Y siguen diciendo, estad atentos a lo que les decimos, amados amigos. Si estos que ustedes adoran fueran dioses, nosotros también los adoramos. Si es así, también les demandaremos las cosas que nos son necesarias para la vida. Y si fueran dioses, en todo el mundo fueran conocidos y adorados por tales. Y parece que ese tiempo regresa. Gracias. Sí, oye, manténlo un momentito, por favor. Está impresionante Claro. esto que dice. Mira qué óptica tan estrecha la del sacerdote cristiano. Primero decir, los míos son verdaderos porque se conocen en todo el mundo, pero si no se conocían en América, ni en Asia, ni en África, ni en Australia. Es decir, te tengo que predicar esto porque no lo conocía, pero mi argumento es que son universalmente conocidos y por eso son verdaderos. Los tuyos son falsos porque no los conocíamos en Europa. Así de estrecha la óptica cristiana. Estaban sustituyendo dioses filosóficos, conceptos filosóficos, por un ser sobrenatural, antropomorfo que vive en el cielo. Es necesario decirlo con claridad, la creencia en el Dios de los cristianos es pura y vil idolatría. Es agarrar el ego, lanzarlo al cielo y adorarlo. Porque yo soy tan importante que lo que pase por mi cabeza tiene que ser la verdad absoluta. No soporta demostración, no soporta preguntas. Si preguntas mal, te voy a quemar. O te vas para el infierno porque Dios te va a quemar. Vil idolatría. Destruyeron una religión noble, impusieron una superstición. Y con esto no estoy diciendo que Jesús creyera en toda esta locura que creen los cristianos, ¿no? Porque el primer traicionado, el primer sacrificado fue Jesús. Gracias, Miguel. Sí. Sí, es una pena que de los alrededor de 60 capítulos que contiene esta obra, queden 13 y la fracción del 14. Pero Sí. bueno, Los ya más saldrá la luz. buenos, los mejores, no los conservaron porque eran sospechosos. De hecho, es un milagro que se haya conservado esto. Ya sabes que la obra de Sahagún estuvo incluso prohibida prácticamente. No se reprodujo durante siglos. Es un milagro que se haya conservado tanto de él.
porque como él describía las cosas y realmente eran sus informantes los que estaban escribiendo todo eso, pues la Inquisición decía, y la Iglesia en general, decía, oye, no sea que lean los nativos de estas cosas y vuelvan a recuperar sus tradiciones, ¿no? Sí, siempre me he preguntado con respecto a una pregunta que le hice a la herramienta artificial y me respondió que quedaban 72 páginas del documento, pero ¿por qué Miguel León Portilla solo publicaría 32? Entonces me pregunto si las demás páginas estén en una biblioteca o estén perdidas. Pues hay que caerle a ese documento, de las cosas que hay que traducir, pero traducirlas bien también, porque yo hice un ensayo ahí con 1 o 2 páginas y hay que traducirlo de nuevo. Está pasando con toda la literatura náhuatl y maya, ¿eh? Hay que volverla a traducir. Las academias lo han tomado muy a la ligera. No quiero criticar el esfuerzo de académicos, porque hay gente muy digna, ¿no? Pero tienes que entender qué estás traduciendo para que salga bien. Es que tienes que entenderlo. Y para eso no puedes irte simplemente con aturdido así. Vamos a buscarnos algún informante de náhuatl sin entender que el náhuatl ha sufrido una evolución y vamos a pedirle que nos traduzca este pedacito. El pobre señor va a hacer lo que pueda y después eso se lo va a decir a todo alumno y así se perpetúa. No, tienes que entrarle seriamente a estos asuntos. Entrándole con toda seriedad, aún así es difícil. Aún así está lleno de secretos. Imagínate si simplemente hace, y estoy pensando en, por ejemplo, Hugo Católico. Vamos a buscar un informante actual, el señor habla náhuatl, y por lo tanto es capaz de traducir un texto de hace 6 siglos, en una variante de la lengua que ya se extinguió, cristiano, católico, sin entender absolutamente, sin creer en nada de aquello y sin entender de qué se trataba. Entonces, digamos que es un gran esfuerzo y yo lo aprecio, pero falta. Y algo importante, que toda ciencia y estudio, si no evoluciona, vas a quedar repitiendo y rumiando Sí, el concepto de hace siglos atrás, ¿no? Creo que es justo para cualquier tipo de estudio, en cualquier índole, no solo las ciencias duras, sino también las ciencias que pueden ser un poquito más nobles y flexibles, que, que ese tipo de rigor y miras a evolucionar y a comprobar tus propias hipótesis o tesis bajo los nuevos descubrimientos te va a ayudar a llegar a ese grado superior que siempre estamos mencionando, ¿no? Si quedas estancado en un concepto anterior, vaya, vas a seguir repitiendo los mismos aciertos, pero también los mismos errores. lo que he visto, David, es que el principal escollo es el prejuicio. Prejuicio religioso y cultural, que en el fondo es prejuicio racial, porque de ahí deriva. De un prejuicio racial de hace 5 siglos, bueno, gana una parte y todo lo que viene después, todas las academias, los antropólogos y demás, finalmente en el fondo siguen siendo cristianos, incluso si son marxistas, pero comparten los valores de la cristiandad de Occidente. No puedes entender las cosas de náhuatl si no te conviertes a la Toltecayo. Solo ese acto de conversión rompe los prejuicios en la medida suficiente como para que puedas escuchar y ver lo que hay ahí y no lo que te dijeron que había. Ver los hechos. Y después de eso, bueno, adquirir método antropológico, estudiar las lenguas, comparar una y otra vez, no quedarse con la primera impresión, comparar constantemente hasta que va surgiendo la luz. Y una herramienta imprescindible es la que estamos estudiando hoy, el cultivo de la conciencia. Las técnicas nahuálicas. Sin técnicas nahuálicas no se entiende Mesoamérica, porque Mesoamérica es el producto de las técnicas nahuálicas. ¿Okay? Simplemente no se entiende. A mí me entre divierte, asombra y molesta ver obras enteras de este vuelo hablando de nahualismo por personas que no tienen la menor idea de lo que eso significa. Solo colectando datos al azar, sin entender a qué se refieren las metáforas y por lo tanto sin darle profundidad al análisis. Más vale que te dediques una sola noche a tratar de verificarlo. Una sola noche que sueñes. Te explica más sobre Mesoamérica que años de cultivo intelectual en una academia.
Y con esto no estoy negando el cultivo intelectual, eso también hace mucha falta. Así que son las dos patas, el intelecto, pero también el trabajo de conciencia. Compañeros, creo que ya es suficiente. Jonathan, ¿hay algo que comentar? Sí, varios comentarios que nos dan para extendernos por horas. Pero bueno, ya que a lo que comentas, el primer comentario y el último, ya que se relaciona. Javier Lugo, quiero acercarme más a la cosmovisión anahuaca, pero en YouTube, los académicos, antropólogos e investigadores ofrecen versiones distorsionadas, lo que dificulta profundizar en el conocimiento. Esto con respecto a tu último comentario, Mira, ¿no? al respecto te sugiero una cosa. Si hay una persona que ha estudiado durante años, es primero porque le gusta el tema, después porque tuvo lo que hace falta para ir a estudiar esa cosa y para graduarse, hacer sus tesis y demás, eso merece respeto. Así que lo que digan los académicos, los antropólogos, los historiadores, hay que escucharlo. Hay que escucharlo primero, pero lo segundo es ir a las fuentes. Es decir, ir directamente a la fuente de la información, no a las interpretaciones de la información. Entonces, con esos dos elementos ya puedes empezar a emanar tu propia concepción sobre el asunto. Pero no se trata, no queremos aquí desechar lo que hace una academia positivista, materialista, esa es la realidad. No queremos desecharlo porque es mucho trabajo y hay gente muy buena ahí, sino aprovechar esa metodología para volver a las fuentes, para estudiar las fuentes con el rigor que nos planteamos por acá. Tampoco queremos ser los que llevan la última palabra en este asunto. La última palabra la tiene la práctica. La verdad consiste en la experiencia, no en las ideas que nos hacemos, no en las creencias. Así que si llevamos la cultura a la práctica, si la vivimos, vamos a compenetrarnos con ella, vamos a entenderla mucho mejor. Y aquí entramos otra vez en el tema de la conversión. Castaneda lo planteó así. Él llegó como antropólogo a estudiar a los chamanes. Y en un momento dijo, yo no puedo seguir profundizando si no me vuelvo chamán. Es así de sencillo. Llego hasta un límite. Ese límite es mi prejuicio como antropólogo. Él lo describió muy claramente. Tengo una de dos, regresarme a la academia derrotado y fingir que fue una investigación fabulosa y quedarme en la superficie, o meterme en el sistema. Y en ese caso, ya no soy un académico, ahora soy un chamán. Y la academia le respondió bloqueándolo. Es decir, tu obra era buenísima hasta el momento que te convertiste. Después que te convertiste ya no vales nada. Con lo cual te está diciendo que las academias también están a la defensiva. No quieren practicantes, no quieren militantes. Quieren gente que repita cosas. Si lo dice una vaca sagrada, hay que seguirlo repitiendo hasta que se acabe el mundo. Así, no quieren entrarle a la verdad. Es mucho más importante en este momento, como se lleva ahora, en la educación, por ejemplo, de los alumnos de antropología e historia, que se aprendan los nombres de las vacas sagradas, aunque no entiendan lo que se dice, pero que se los aprendan. A que aprendan una lengua anahuaca, a que vayan a una comunidad y se queden a vivir con esa comunidad un tiempo, a que experimenten en carne propia. Pero bien, sigamos. También saludos a Uriel Escobedo, también a él desde Irapuato, a Jesús Enrique Rosas Villa, saludos a nuestros instructores toltecas, Kira Azteca. Hola merecedores, saludos desde Cuautitlán Izcalli, aquí Paulo Franz presente. Dan Camacho, saludos desde el taller en Nezahualcóyotl, inspiran a pintar trazos nahuálicos con intento. También Ren 7424, saludos a todos los más iguales, un saludo especial al maestro Frank, lo cual que sé que valorará mi y silencio de hoy. Reyes Estrada también, Dan Camacho, los cantos Lakota los practico y siento que hay algo ahí que se conservó, respecto al Sí. sonido, a las voces graves y agudas de las mujeres y hombres, el tambor, meten en trance. También a Marcos Andrade, 1421, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se entrena un nahual? A ver, Nahual es el nombre poco así rimbombante de la conciencia. ¿Cómo se entrena la conciencia?
atendiendo, siendo consciente. ¿Cuál es el espacio para tener la conciencia? Bueno, aquel momento en que estás menos consciente. ¿Ves? Si estás top, ahí no tienes mucho que hacer, pero si empieza a bajar la conciencia, la atención, si empiezas a entrar en un estado subconsciente, ahí es cuando hay que empezar a practicar. ¿Cuál es ese espacio por excelencia? Tenemos 3 espacios de práctica por excelencia: la embriaguez, el sueño y la muerte. Yo les recomiendo el sueño. Entonces, trabaja con tus sueños, presta atención a tus sueños, trata de ser consciente ahí y pues vas a estar cultivando la conciencia. Exacto. También, bueno, aquí en esta pregunta nos podemos ir hacia muchos temas, es lo que nos puede, junto a estas dos, una de Paulo Franz y Ren 7424. Leo primero una y enseguida leo la otra, porque bueno, nos podemos diversificar a varios temas, ¿no? Pero vamos a elegir alguno a ver qué más les parece. Red 7424, pero no se pudo haber cantado humanamente y esto referente a a estas A los cantos. cantos, pero ¿Quién pregunta esto? Ren Sí, 7424 Ren, se puede cantar humanamente. Es decir, tú puedes empezar a cantarlo cuando quieras. Hazlo y nos envía la grabación y vas a ver que ya se van a cantar humanamente. Sí. Y de hecho parte de canto humano, nada más que obviamente pues tiene sus arreglos para que se escuche Es decir, agradable, ¿no? es el Huaycán cantando, poniendo la melodía y las cosas. Pero no hay ningún problema, nada impide cantarlo humanamente y tocar los instrumentos humanamente. De hecho, ya que te comprometiste en hacerlo, esperamos por acá tu aportación, lo vamos a mostrar por acá. Exacto, Sí. también. Siguiendo esa misma línea, también, Pablo Franz, me gusta lo del rescate de estos cantos, pero pudiera ser que se grabaran con instrumentos reales, con músicos reales, Sí, dejarla ya lo menos que podamos. sí. Ya una vez que existe el primer pie, bueno, damos el siguiente paso. ¿Ves? Pero primero lo primero, que era la literatura. Así. Segundo, bueno, musicalizar un poco todo esto. Pero Huaycán tiene idea. ¿Iba a decir algo? Sí, o sea, básicamente este es una punta de lanza, si aquí queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Más adelante, mira, a pesar son cientos de cantos que hay para tenerse que reconstruir, tenerse que volver a cantar e imaginar, ¿no? Entonces, eh, si yo tuviera los recursos infinitos 24/7, a lo mejor sería más eficiente uso de eso, ¿no? El tema es que no lo hay y también vaya, si yo tuviera músicos ahí a las 9 de la noche diciéndole, oye, esto va así, esto va acá, o sea, se haría también suponiendo que yo tuviera todo ese tiempo para desarrollarlo, ¿no? Claro. La herramienta es básicamente una herramienta que te va a facilitar cierto tipo de interpretaciones, cierto tipo de dirección y la invitación está abierta y están los textos para poder musicalizarlos, quien tenga ese tipo de recursos y herramientas para poder hacerlo, ¿no? Ujú. Claro. Miguel, sí. Sí, y bueno, cualquier incomodidad a veces que nos genere la creación de alguien más es precisamente una invitación a que nosotros planteemos nuestra propuesta. Claro. Es un índice de ausencia de creación. Entonces hay que arrojarnos nosotros también a crear. Sí, sí. Mira, creo que no hay que mitificar la herramienta. La IA es solo una herramienta. Es como cuando empezó Photoshop, que era la sensación. Ahora uno lo usa constantemente sin tanto rollo. Es solo una herramienta. La herramienta no te va a poner los contenidos. Los contenidos los pone uno. Imagínate que yo me deje llevar por Photoshop y que haga lo que quiera, ¿no? Y lo mismo pasa con la IA. La IA todavía está muy tosca, la verdad. Está empezando. Supongo en 2 o 3 años esto se ponga formidable, muy dúctil, muy amable para el uso. Pero por lo pronto hay que sacar esta literatura porque se está extinguiendo.
y hay que hacerlo de un modo que sea suficientemente pegajoso como para que se difunda. Cada vez que ustedes abren una de estas canciones, están apoyando el rescate de la literatura anahuaca. No es a la canción, es el rescate de la literatura. Y eso, si se va a hacer algún día, si se va a completar ese rescate, va a ser justamente por el aporte de cada uno de ustedes, los interesados. Exacto. Podemos, digamos, llevarlo, no sé, pues, del lado práctico, ¿no? Porque, o sea, podríamos usar y gastar muchos recursos que no tenemos, justamente como nos decía, David, para, contratar muchos músicos para hacer una orquesta, o sea, no sé, a mí pues, me encantaría, ¿no? Ver todo un ¿No? concierto con cientos de gentes tocando instrumentos y cantando, generando estas situaciones, para tratar de entenderlo, pero pues también no podemos, ¿no? Necesitamos también justamente, pues, por ejemplo, podría ser una forma, pues a modo de tequio, que ofrezcan su voz los que cantan, sus instrumentos, los que tocan, Claro. y lo vamos juntando y lo hacemos, ¿no? Hay que estar consciente de que hay carencias, Ujú. sobre todo de tiempo, sobre todo de tiempo. Si sumamos la hora que tú le has dedicado a las que será 10, 12 cantos que has sacado ya, Huaycán, eso es mucho tiempo que le has quitado a otras cosas, a buscarte dinero para ti, para sobrevivir, ¿ves? O a tu familia. Es Es decir, correcto. sobre todo tiempo, pero también recursos monetarios y recursos de todo tipo están faltando. Les pongo un ejemplo evidente. Los mayas requieren por lo menos 10.000 libros de Chilambalán para que empiece a haber una cierta sacudida, un cierto cambio en su cultura. Nosotros nos le hemos mandado unos cientos, como cooperacha que hemos hecho, un donativo que nos hizo una persona, etcétera, pero es una nada en comparación con lo que hace falta. Las cosas no van a ocurrir mágicamente. Si quieren cooperar con la cultura, tenemos tremendas posibilidades de hacerlo porque hay muchas necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es simplemente abriendo este canto de la página de Huaycán y mandándoselo a otro para que lo abra también. Ese clic empieza a ayudar. Por ahora no lo está haciendo, por ahora es nada, pero en el futuro pudiera llegar a generar suficientes recursos como para que Huaycán pueda duplicar el tiempo que le dedica a rescatar estos cantos. Mira, la verdad son cientos. Llevamos una docena y nos ha costado ya un buen tiempo de trabajo. A este paso no vamos a terminar la totalidad, a menos que haya más dedicación, más apoyo o más gente que se quiera meter en esto. Huaycán no es el único que tiene que hacerlo. Ahora también, Así es. sí, Miguel. Y por no nombrar los cientos de libros que hay y cientos de proyectos que hay que hacer a través de distintas disciplinas. Entonces, pues es más bien importante aplaudir cada intento que se hace responsable de ceñirse a las fuentes y precisamente a la honestidad. También otro detalle que podríamos ver brevemente. O sea, hay muchos músicos, ¿no? Que te dicen que tocan música prehispánica, pero bueno, de todos ellos, o sea, lo critico porque, pues, o sea, también en su momento, pues, me interesó a mí, el conocer sobre la música prehispánica y yo estoy en esa misma situación, ¿no? Estos textos, ¿cuánto tiempo, tienen ahí, Frank, por ejemplo? Y de todos estos músicos, de música prehispánica, ¿cuántos han agarrado estos textos? Digo, es más fácil, y cuando, digamos, por eso no me gustó seguir en ese camino con esas personas, porque, bueno, lo que me decían, pues es inspiración, ¿no? Bueno, pues me inspiro para dormir, ¿no? Para cualquier cosa me puede inspirar. Y tienes que sentirlo y te va a llegar mágicamente el ritmo. Entonces, están metidos como en esa burbuja, donde repiten esos mismos ritmos que los van escuchando los van repitiendo. Por eso suena tan uniforme ese tipo de Parecido, música, sí. ¿no?
porque hacen exactamente lo mismo y es justamente de inspiración, no es algo que se base en las fuentes, como lo que estás haciendo, Waycan, con la música, con las letras. Ese es el principal diferenciador para mí, que digamos, está basado en algo, tiene una raíz, no es solamente inspiración, y ya, ¿no? No, Y de hecho, bueno, en lo que es contenidos, cero inspiración, es lo que dice la fuente. ¿Verdad? Y en lo que es la música, yo diría que la inspiración es un elemento, pero no es el principal. El principal elemento es el estudio de cómo debió ser esa música de verdad. Y quedan otros elementos por hacer, por ejemplo, la incorporación de sonidos de instrumentos prehispánicos reales, que eso ya, yo me imagino que lo que queda de año ya se pueda hacer. Sí, Ahora no es tan simple. sí, en algún momento Pues llegaremos a ese gracias. paso más refinado, ¿no? Pero Uy, en ese momento es estar entre la decisión, empiezo a rescatar al menos la parte primigenia básica, ¿no? De claro, estos cantos, su función, y ya de ahí, teniendo ya el tiempo suficiente, ya se hace algo más, más fino, con más arreglos, sí, más sí, incorporación de instrumentos con hispánicos atención y más a detalle. elementos. Sí, por ejemplo, yo te Exactamente. quiero pedir después, pero en 6 meses, un año, cuando la IA esté mucho más poderosa, atender a los acentos, lo que va a implicar ciertos cambios de melodía, Sí, ¿ves? O hasta de ritmo, pero atender a los acentos del náhuatl para que haya las menos licencias posibles, musical. porque recuerda que esto lo van a usar después los estudiantes de náhuatl. Entonces debe ser el acento como es. Sí. Jonathan, sí, igual por lo mismo, por los mismos comentarios de aquí del chat, o sea, algunos eh, rehusándose, ¿no? A usar esta IA, o sea, también, eso no tiene ningún problema. Si alguno de ustedes se rehúsa a usar la IA, se puede ir con el Papa que dice que dice el Papa que hay que eliminarla, destruirla ya. No hay ningún problema. Esa línea de pensamiento siempre ha existido, la de las personas que le tienen miedo a la tecnología y a los avances, y pues simplemente se va a quedar a un lado. Lo demás correcto, seguimos. los que tenían miedo al fuego, ¿no? Entonces, Sí, se- los que les tenían miedo a los telares, al barco de vapor, a los intentos de hacer el avión que tratando de sabotearlos un montón de veces, al motor del automóvil, a las casas modernas, en fin, los que usan Internet, pero maldicen Internet. sí, también. Imagínate un piloto de avión que no usara un simulador de vuelo. O sea, No, la pones a practicar. alguien se pone a discutir que si la IA, para que eso no es natural, pero lo está haciendo por YouTube, que está dirigido por una IA. Cuando una persona tiene ese grado de oscuridad en su mente que ni siquiera puede entender dónde está sentado, no tiene el menor sentido ni discutir. No quieren IA, váyanse a donde les dé la gana, pero Internet es IA. Exacto. También, bueno, ya para cambiar de tema, Javier, luego, si Quetzalcóatl representa la conciencia y el trabajo interior, ¿cómo se relaciona con Huitzilopochtli, a quien las fuentes hispanistas describen como un dios que exigía sacrificios humanos? Mira, a ver, Huitzilopochtli es un avatar, un profeta de Quetzalcóatl, así de simple. Es la misma lucha y los mismos símbolos, solo que en lugar de que sale es un colibrí. Y representa la iluminación, no pide sacrificio humano, nada de eso. Ahí ya tenemos musicalizados dos signos de Huitzilopochtli. En ningún lado se pide sacrificio humano. ¿Ok? Es Dios de la guerra, que es una cosa diferente. Pero esto de sacrificar personas además son cuentos. Por otro lado, los cronistas españoles o cristianos en general, bueno, hay que tener en cuenta que ellos no entendían esta religión, no entendían esta metáfora, ni querían entender las metáforas, no querían entenderlas, porque de haberlas entendido hubieran percibido el sabor como de estarse deslizando hacia la idolatría. Eran personas fanáticas que creían literalmente en la existencia de un ser invisible en el cielo que va a exterminar a todo el que opine diferente, pero está señalando a aquellos como sacrificadores. Entonces, no podemos esperar un análisis serio, objetivo, por parte de esos cronistas respecto a la religión mesoamericana. Cabe esperar ese análisis de parte de los antropólogos modernos. Pero hay una máxima en la antropología mesoamericana y es,
aplícale crítica antropológica a lo positivo, pero lo negativo trágatelo tal cual y repítelo. Es decir, si viene una fuente nativa que dice ajustábamos el año mediante un bisiesto, aplícale toda la crítica del mundo para poder decir que no, que ellos no llegaron a alcanzar ese refinamiento. Pero si otra fuente te dice que sacrificaban personas, eso repítelo porque eso deja dinero. La verdad es que el trabajo antropológico y académico en general se hace con recursos, los recursos los pagan los estados criollos de América. Y los estados criollos son los hijos de los colonizadores que quieren que financien todo aquello que le da sustento a sus estados. No estamos viviendo en la América prehispánica, estamos viviendo en la América neocolonial o postcolonial, como le quieran llamar. Y pues es normal, entonces, que se repita alegremente, y se haga propaganda en revistas, en cine, donde quiera, sobre los sacrificios, sobre el canibalismo, sobre todo tipo de cuentos. Y en cambio no se permita algo tan elemental como rescatar una literatura. Digo que no se permite no porque te prohíban hacerlo, sino porque puedes dedicarle la vida entera a este tipo de rescate y nadie te lo va a financiar. ¿Ves? Así es como funciona el sistema. Hay recursos para lo que confirma el sistema, para lo que le quita el cuento al sistema, para lo que le quita las razones al sistema. Para eso no hay recursos, olvídalo. Lo que sí hay es propaganda. Entonces, una cosa que podemos platicar un día es cómo esos mismos estados criollos, no solo en México, sino en toda América, están interesados en usar a las masas nativas y a su historia, que no la entienden porque además no les interesa, para colocar proyectos partidistas y proyectos políticos. Entonces, estamos en una dinámica muy fuerte. Ahorita mismo se están extinguiendo las tradiciones auténticas, están surgiendo falsas tradiciones, y a quienes me están escuchando yo les sugiero ser muy cautos al seguir la información. Cuando te hablan de sacrificios humanos y demás, tú pides fuentes originales. Si te meten a un cronista español, coño, ¿qué quieres que diga el pobre hombre? Si el pobre hombre estaba comiendo de lo que acababan de robar sus compañeros. Y bueno, vamos a continuar también con Heriberto Tobar. Saludos a todos. Creo que el texto es una descripción profunda y plena del estado profundo de meditación. Vivir en verdad el aquí y el ahora, abandonado cualquier idea y prejuicio. Ojalá que algún día con nuestro trabajo y merecimiento podamos llegar a este nivel o estando de manera voluntaria. Y ya que lo mencionas, la meditación como acto de guerra. Esa es la propuesta de este texto. No como acto pasivo. Pasividad para las ovejas, la lechuga, para los seres humanos, la guerra, y en particular para los meditantes. Porque los meditantes van a luchar contra miles de millones de años de inercias evolutivas. También a Huesteltlacatl, saludos amigos toltecas. A propósito de lo que menciona Frank sobre el concepto del pecado en la época antigua, el concepto ha sobrevivido hasta la actualidad en los nombres de los 20 días sagrados en lenguas mayenses, en el 16º signo Sí. Ahmac, que literalmente significa pecador y que es equivalente al signo de buitre en náhuatl. Sí. De hecho, a ver, si solo abre un diccionario del siglo XVI, vas a ver cuántas variantes, cuántas formas de referirse a la idea de transgredir. Esa idea es natural con el ser humano, y por supuesto que existía en Anáhuac. El hecho de que los cristianos le hagan énfasis a la palabra pecar no quiere decir que la hayan inventado ellos, ni que solo ellos tengan conciencia moral. Tenemos que ser cuidadosos con ese asunto. A mí personas me han escrito diciéndome que los anahuacas no pecaban. Bueno, pues los perros no pecan, ¿ves? Las ratas no pecan, los árboles no pecan. ¿Qué estás diciendo realmente? Exacto. También saludos a Naui Xolotl, también a Naui Mikisli, gracias amigos, buen día de agua, a Federico Quintela, saludos compañeros desde Montevideo, Uruguay, y también a José Nieto Navarro desde Chile,
También Carlos Aguilar, qué bueno que difundan esos cantos, que permanecen en desconocimiento para mucha gente. Federico Quintela, los guaraní hablan de que un guerrero tiene que encontrar la tierra sin mal, a través del trabajo con uno mismo, alcanzar esa frecuencia, quizás sea la misma que la de Quetzalcóatl. La tierra pura, el llegar al estado original, estamos ancha. Sí, algún día podríamos platicar de esta cosmología, ¿no? Y de cuál es la esperanza de un practicante, a dónde quiere ir. También, ya para ir cerrando, Sí, a Pablo Franz, gracias por contestar nuestras inquietudes y espero poder apoyar en la creación de estos cantos. Voy a comentarlo con amigos músicos y a ver qué pasa. para adelante lo que se puede hacer, cualquier cosa que se pueda hacer es una acción, es algo, porque el peor es que no se haga nada. Afortunadamente a mí me dio mucho gusto cuando David me dijo, mira lo que estoy haciendo, me mostró ya 4 obras terminadas. Me dijo, órale, por fin alguien se fija en estos textos. Es mi esperanza que no desaparezcan, que se empiecen a consumir, a manejar para el entendimiento de la cultura náhuatl. Ya de antemano lo digo, ninguna de estas canciones, y quedan en total, entre mayas y náhuatl quedan más de 400, ninguna de ellas, ninguna, pide un sacrificio humano. Miguel, ibas a comentar algo. Sí, me parece importante pues hacer un llamado general a pues tanto en la academia como en el trabajo de los demás, pues aplaudir o usar como ejemplo algo que se le note, que en que eso sirve como herramienta. Es decir, de todo podemos encontrar algún beneficio para nuestra propia propuesta. Y ya que mencionan la meditación como un acto de guerra, estos actos de guerra deben de estar en un eje, que es la tendencia a la unidad, si nos decimos anahuacas. Entonces, es importantísimo no perder de vista eso para no ceder ante pues una inclinación innecesaria a la confrontación. Sí, bueno, Miguel, pero también un detalle mucho más nocivo es ceder a la inclinación, a la pasividad, que eso nos está saltando constantemente. Por pasividad se están extinguiendo civilizaciones enteras. Eh, Estamos ahora en un momento de rescate activo. Significa ser el Huitzilopochtli, el que hace la guerra contra las tinieblas. Ya después vendrá el momento de asentar todo eso y decir, vamos a recapitular, ¿no? Y a ver qué se ha logrado. Pero ahorita mismo estamos apenas empezando todo esto. Mi propuesta a los compañeros, quienes quieren meterse en el camino tolteca, en el camino del Nahual sobre todo, atrévanse a exigirse a sí mismos, atrévanse a enfrentar sus inercias. No pierdan de vista, por supuesto, que el camino es en cabo, es decir, es una tendencia a la unidad, pero esa unidad se construye, no es una unidad que esté dada de antemano. El punto matemático en Anáhuac se representaba como un lazo, no como un simple puntito, sino como dos fuerzas que se enlazan y cada una tiende para su lado, pero han logrado ese equilibrio dinámico, ese equilibrio creador. Entonces, ya que te gusta el tema filosófico, Miguel, a ver si un día platicamos de estos conceptos, ¿no? ¿Qué te parece? Unidad, Me polaridad, encantaría. trinidad, Sí, me cuaternario, encantaría, Frank. quinario. Me encantaría. Estaría Sí, muy contento de que sí. Además, revisáramos parte de simbólicamente los... sería formidable. También, Wesley Tlacatl vuelve a comentar, quienes tenían miedo al fuego me hace reflexionar. eh, ¿Miedo al qué? Al fuego. Ah, ya. Sí, 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 imagínate. Mira, mejor no ponernos a hablar de tantas cosas. Mi sugerencia es todos los adelantos tecnológicos, tomarlos con cierto cuidado, pero no inhibirlos. Esta sugerencia del Papa y también del comandante Marcos, por cierto, a eliminar la IA, a ver, yo me pregunto, ¿realmente ellos van a dejar de usar eso? O más bien lo que quieren es que tú no lo uses. Exacto. Hay que usar las herramientas, no que la herramienta te use. O que te domine, claro.
exacto. Ujú, Y sí, obviamente por ahí va el control. ujú. Dicen, tú no puedes, no tienes la capacidad. Es malo, no debes, rómpela, vete para allá, rompe el telar. Sí, pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás usando? ¿Cómo piensas dominar a 2.000 millones de católicos en esta época, en el siglo XXI, si no es a través de varias IAs que tú mismo estás financiando? Exacto, y ya, bueno, ya para irse, ahora sí cerrar, el último, María Gutiérrez, en 1492 nos invadió la cristiandad medieval, correcto, Mr. Frank, estamos viviendo en una neocolonialidad. Saludos a todos. Sí, o por lo menos poscolonialidad, pero definitivamente no hemos salido de la sombra de la colonia y eso se ve en todos los prejuicios raciales y culturales que todavía existen. Compañeros, yo me tengo que ir porque tengo reunión en 2 minutos. Muy bien, pues nos vemos, saludos a todos y pues estaremos el próximo, bueno, el sábado, que viene, entonces gracias, y cerramos, Nahui Sholot, el peligro no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Claro que sí. Eso Nos es. vemos, saludos, Hasta luego. Buenísimo. gracias, Hasta luego. Duncan, gracias, Miguel, Bye. bye.